Muy buenas noches, yo soy Kimberly Armengol. Gracias, bienvenidos a Debate 22. Le agradezco su compañía. Por un largo periodo, Bolivia fue considerado como un lugar de estabilidad política en América Latina, pero con la renuncia y el exilio de Evo Morales, el país se enfrenta a un futuro incierto. El líder sindical, Evo Morales, fue el primer presidente indígena del país, estuvo en el poder 13 años, 9 meses, más tiempo que cualquier otro líder latinoamericano, impulsado por el auge de las materias primas, las exportaciones de gas, minerales del país. La economía de Bolivia creció alrededor de 4.9% anual como promedio. De acuerdo con el Banco Mundial, la pobreza cayó del 63 al 35%. La riqueza también llegó a la población a través de muchos programas sociales. Su último intento de ser presidente de Bolivia hasta 2025, en su cuarto mandato, fueron muy controvertidas las elecciones de por medio y esto cambió todo. Le damos la bienvenida al doctor Adalberto Santana. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Kimberly. Y también a Fausto Pretelín Muñoz de Cote. Lo dije Encantado. bien. Así es, Kimberly. ¿Fue un golpe de Estado? ¿Fue una renuncia? Doctor, Bueno, doctor las dos, Santana. yo creo que las dos cosas. Evidentemente ha habido un debate de que algunos analistas políticos, partidos políticos, actores de diversa índole, dicen fue un golpe de Estado, otros que no fue un golpe de Estado. Evidentemente hay posiciones encontradas en el análisis. Desde mi perspectiva, pienso que sí fue un golpe de Estado. Es decir, no fue una decisión que tomara el propio presidente, que ha llegado a su propia conclusión, que era a partir del mes de enero, sino que fue condicionado por los militares, por los policías, más por la oposición, que ejerció una fuerte presión sobre su gobierno y sobre su figura en lo particular. De tal manera que es un golpe de Estado, pero yo caracterizaría qué tipo de golpe de Estado, porque también hay distintos golpes de Estado y más particularmente en el siglo XXI. Se le conoce, particularmente desde ciertas ópticas, se le conoce como un golpe de Estado blando. O sea, no es el tradicional golpe de Estado que vemos como fue el caso de Chile con Pinochet, que hubo un derrocamiento del presidente Allende y que hubo muertos, hubo atentados, hubo represión, que desaparecieron todas las libertades constitucionales. No, en este caso es muy semejante, dijéramos, por la forma que se adquirió, al de Brasil con la presidenta Dilma Rousseff en 2016, al del presidente Lugo en el Paraguay en 2012. Es decir, son este tipo de nuevas formas de que se dan estos golpes de Estado. Y el propio presidente Evo Morales reconoció que fue un golpe de Estado. Evidentemente la oposición va a decir y ha dicho que no fue un golpe de Estado. Fausto. Bueno, yo creo que no aplicaría aquí el término golpe de Estado. Es de alguna manera un entorno que hay que analizarlo desde 2016. Creo que es la sociedad la que dice nos mentiste, es la que dice nos traicionaste, es la que menciona tú cambiaste la Constitución, la respetamos, pero tú no la respetaste. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es de alguna manera la salida de este tema? Evidentemente que no fue un golpe de Estado porque inclusive el principal sindicato en Bolivia fue el que le pidió también la renuncia el domingo. Durante muchos años estuvo aliado de Evo Morales. Eso en México no se menciona. Tal pareciera que solamente existen los militares. Yo no veo una junta militar en este momento al frente del gobierno. Yo no veo a los militares en este momento con estado de sitio o de alguna manera marcando los relojes hasta qué hora pueden salir o no. Yo no lo vería así. Yo precisamente me preocupa mucho que pues estos políticos no les gusta la transición, no les gusta la alternancia, ¿no? Es decir, la competencia entre partidos. Yo no veo a Morales vivo fuera del poder. O sea, él quería perpetuarse. Y es un tramposo, la verdad. Fueron 13 años, muchos de ellos muy buenos para Bolivia. La situación económica cambió. Un país con la mayor población indígena en nuestro continente. ¿Cómo fue la gestión de Evo Morales estos 13 años en su evaluación? Sí, bueno, primero hay un elemento. Bolivia mayoritariamente no es indígena. Hay una idea recurrente que es eso, la estadística más o menos que marca en Bolivia, cerca del 37% de la población es, digamos, de lo que se conoce como poblaciones originarias, que está más o menos dividida en 34 etnias distintas. De tal manera que, por ejemplo, el español es una de las lenguas, el aymara, el quechua y otras más, ¿no? Hay también un fuerte sector de la población
que se reconoce como mestiza o que no se identifica como población indígena. Y evidentemente hay migrantes de diversas índoles, tanto de la misma región sudamericana, hay cerca de 10,000 mexicanos, por ejemplo, como europeos, como asiáticos, entre ellos los coreanos, japoneses, por ejemplo, ¿no? Entonces también desde esa perspectiva hay una diversidad cultural, o mejor dicho, étnica cultural, lo cual nos habla de un país pues bastante complejo dentro de lo que es su cultura. En este contexto, bueno, ocurre un enfrentamiento que estamos viendo y que se va a seguir seguramente desarrollando entre distintos grupos sociales, distintos grupos étnicos, distintos grupos políticos, los partidos que ahí aparecen en ese escenario, con lo cual nos hace un país que no fácilmente se puede entender si no se conoce de mayor cerca esa realidad. A mí me ha tocado, por ejemplo, estar en Bolivia en distintas ocasiones, y en una de ellas, pues me percaté, por ejemplo, en las campañas mediáticas que había contra el presidente Morales. Específicamente cuando venía el referéndum, si había o no prolongar su mandato. Él lo perdió por el 51%, pero hay que entender también en el contexto en que se daba. Específicamente, había toda una campaña mediática contra él, muchas veces manejado como una telenovela. Había una señora que declara que había tenido un hijo y que su hijo se había muerto, y posteriormente aparece que todo era falso, que era una mentira, pero que fue construido por diversos medios de información y de comunicación para deslegitimar la figura del presidente. Y entonces en ese contexto se da. En efecto, lo que sí había ocurrido es que en las últimas elecciones de 2014 el presidente Evo Morales había ganado con el 61% de la población. Ahora bien, si Bolivia en la región latinoamericana era el país con más alto crecimiento, ¿qué es lo que explicaría? Entonces, Sí, ¿qué pasó? que a un sector de la población no estaba de acuerdo con el régimen o con la política que él seguía. Eso sería mejor la explicación que nos daría resultado de la situación que estamos viviendo hoy en Bolivia. ¿Qué pasó, Fausto, después de 13 años? Se redujo la pobreza, no hay cómo negarlo, Sí, mejoraron las sí, sí, condiciones sí. de Bolivia. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Creo que desencanto? son elementos que son importantes, ¿no? El crecimiento económico, la reducción de la pobreza. Yo creo que vivimos en un siglo, Kimberly, pues donde las redes sociales, ¿no? La vida corre muy rápido, la sociedad tiene más elementos para cuestionar a su presidente. Y yo creo que lo que sucedió, por ejemplo, en un primer caso, después de su primer gobierno, Evo Morales cambia la constitución y cambia de nombre al país. Entonces, para la nueva constitución ya no se contabilizó su primer periodo de gobierno. No lo contó él. Entonces, para él, su primer periodo comenzó cuando ya se llama, como actualmente se llama el país de Bolivia, ¿no? Yo creo que el desencanto viene precisamente de las trampas. Yo creo que el desencanto viene de que termine el eje chavista, es decir, toda esta década de crecimiento, pero también de populismo, se deja mimetizar Evo Morales, copia mucho a Hugo Chávez, ¿no? Hay muchos elementos de él, por ejemplo, el tema del ejército, es decir, Hugo Chávez prácticamente lleva a miembros del ejército a la administración pública con fondos públicos, sin transparencia, lo mismo hace Evo Morales. Y la gente cae en ese desencanto. Vivimos en un momento en donde toda América Latina pues, se ha mimetizado, o se ha contagiado por este tipo de hartazgos, lo mismo Chile que Ecuador, ¿no? Lo vimos en Puerto Rico también con la salida del embajador, del gobernador. Es decir, yo creo que es un fenómeno internacional, ¿no? El Brexit también, vamos, Un Brasil que regresa a la derecha. un Brasil que sí le da un giro radical a lo que sucedió con Dilma y con Lula, y viene de ahí el desencanto. Es decir, ya no se puede tratar a la sociedad como borreguitos. Yo creo que ese es un elemento que puede pues, comprobarse en todas partes del mundo. Yo creo que ese es un elemento que sucedió para mí. En el caso de... Permítanme un segundo, vamos a hacer una pausa, regresamos en Debate 22. Los esperamos a ustedes también en redes sociales. ¿Qué es lo que opinan que pasó con Evo Morales después de 13 años de gobierno? Volvemos. Estamos de vuelta en Debate 22. Este tema, Evo Morales y su salida fue un golpe de Estado. Otro tema muy importante, el asilo que le otorgó
México a Evo Morales, que ha sido un punto de debate, por lo menos así lo ha sido en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa en América Latina con estos líderes que buscan perpetuarse en el poder? Bueno, yo no diría que se van a perpetuar en el poder, nadie puede perpetuarse, o sea, entendería que eso es una falacia, hay un límite determinado incluso por la edad misma. Hay dirigentes políticos que han estado a lo largo de la historia, algunos como dictaduras militares. Pinochet fue uno de ellos, por ejemplo, Batista, etcétera, ¿no? Castro. Otro tipo de dirigentes, dijéramos, hay que decir las cosas También con su dictador, nombre. ¿no? Yo no voy a polemizar, le estoy explicando, ¿no? Simplemente, entonces, en el caso del asilo político, pues creo que sí, que México obedece a una razón de Estado. Es decir, razón de Estado quiere decir que el Estado mexicano, a lo largo de su historia, ha sido un país que ha recibido a Hasta el Shah de refugiados Irán. políticos, al Shah de Irán, Claro. digamos, progresistas, conservadores, de diversas índoles ideológicas han sido recibidos en nuestro país. Si hacemos la cuenta de algunos personajes importantes como Shah de Irán, como Sandino en una época en México, Trotsky. como Trotsky, que fue expulsado de la Unión Soviética, ¿sí? Y así podemos mencionar una diversidad de personajes. Y los más recientes, bueno, son, por ejemplo, refugiados de Venezuela que han llegado, o de Centroamérica, producto con estas caravanas migrantes que conocemos, y ahora este fenómeno político del presidente Evo Morales. ¿Qué pasa en ese sentido? Porque es una política de Estado, porque el Estado mexicano lo reconoce en su Constitución. Y el gobierno mexicano de hoy en día del presidente López Obrador, bueno, retoma esta política exterior y lo asume, pero no tan solo queda en el orden constitucional mexicano, sino que también México ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y al hacer parte de esa declaración, pues recoge el sentir de todos los países que la han firmado de establecer el asilo como un derecho. Y por lo tanto se ve el Estado mexicano obligado a establecer ese criterio y darle el asilo, en este caso, al presidente Evo Morales, que él solicitó al gobierno mexicano y el gobierno mexicano lo aceptó en esas condiciones que se establecen constitucionalmente. ¿Qué pasa entonces en estos momentos? Que hay un debate, bueno, podrá haber un debate, gente que esté o no de acuerdo, pero no es cuestión de debate, es cuestión de unos principios de la política exterior mexicana y de las normas internacionales que nos están rigiendo. Y en ese sentido, pues yo estoy evidentemente con esas normas internacionales. Fausto, ¿qué pasa con los líderes latinoamericanos? ¿Qué está pasando ahorita con el tablero político en América Latina? Bueno, yo creo que esta geopolítica que se está moviendo es precisamente habla de que en esta época yo creo que ya la sociedad, ¿no?, está tomando más control, más decisiones y está un poco cansada de los dirigentes, quizás la falta de empatía, el distanciamiento. Lo veo en Chile, por ejemplo, el presidente Piñera muy distante de la sociedad. Con una aprobación muy baja y sigue en el poder. Sí, es de alguna manera también llama mucho la atención, o sea, que cómo no pudo acercarse o no se ha podido acercar. Le dicen queremos ya un constituyente y él de alguna manera anda sorteando ese tipo de peticiones. Lo vimos en Ecuador también, ¿no? Es decir, un país pequeño en donde parecía que no iba a haber ciertos movimientos, pero algunos incrementos en los precios de los energéticos, pues es un elemento que hace enojar a la población. Es un poco lo que sucedió también con los chalecos amarillos en Francia, es decir, el incremento en el diésel, en el precio del diésel, fue lo que la clase media que está en la campiña y que utilizan los camiones y los automóviles también se molestaron y llegaron a Campos Elíseos. Yo creo que ese distanciamiento, ¿no?, lo que ha castigado mucho a los líderes políticos, que antes eran líderes y ahora son uno más en la sociedad, y son cuestionados, son criticados, lo cual es positivo, ¿no? Es decir, que no se olviden por qué están gobernando, que no crean que solamente el día de la votación es el día más importante y posteriormente ya se retiran, ¿no? Yo creo que ese es un elemento de lo que está sucediendo en la actualidad. Sí hay que reconocer que el eje chavista pues está bajo tierra, lo tratan de resucitar, pero creo que ya dio de sí, ¿no?
La situación con Cuba y con Nicaragua, que es muy preocupante lo que está sucediendo, evidentemente también con Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, estos personajes han intoxicado mucho a la política. En el caso de Estados Unidos, un outsider de la política que de repente llega a la Casa Blanca y se encuentra con un tablero demasiado grande para su estatura. Y eso es muy replicable en otras partes del mundo. El cómico Jimmy Morales en Guatemala o el cómico en Ucrania también. Es decir, estos personajes que de repente de la nada saltan a la política. Ya lo decía Guy Debord, ¿no? En 1968 con la Sociedad del Espectáculo. Es un poco esas circunstancias que se está repitiendo en este momento. La pregunta que contestó el doctor Adalberto, el asilo. Asilo sí, asilo no, la política exterior mexicana, ¿cómo estamos en eso? Mira, yo creo que me llama mucho la atención también al ver las escenas en Bolivia, de los que están apoyando a Evo, en Argentina, los que apoyan a Evo Morales, piden democracia, pero se olvidan de que también en Nicaragua y en Cuba no existe la democracia. Y no la Que el mencionan. canciller boliviano está llegando a Nicaragua, justamente. Sí, ¿no? Esa red de políticos de la década pasada que de alguna manera pues, se llevan muy bien, ¿no? Qué bueno, pero en realidad es esta doble moral. Yo creo que llega en mal momento, ¿no? El asilo, es decir, llega en mal momento porque en México, la ley Bonilla, en México tememos, ¿no? De que se concentre el poder en pocas manos. Y lo mejor es que se diversifique, lo mejor es que haya muchas voces, lo mejor es que haya participación activa de muchos partidos políticos. En este momento no tenemos líderes políticos en la oposición, están bajo escombros, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta porque es peligroso. ¿Por qué? Porque es peligroso también que venga Evo Morales, porque ya quiere irse. Hoy hay una declaración al periódico El País diciendo, en cualquier momento me voy, o sea, yo quiero regresar, si me lo piden, ¿no? Es así como lo decía Hugo Chávez, si el pueblo me lo pide, yo voy a regresar. Pero México ha tenido una tradición, una política exterior de principios. A excepción de situaciones vergonzosas como Vicente Fox, el come si te vas con Fidel Castro, la doctrina Estrada le ha dado muchísimo prestigio a México, como ya lo apuntaba Adalberto. Hemos recibido a muchísimos asilados. México está volviendo un poco a esta política exterior de principios que le ha dado el reconocimiento internacional. Hay que recordar que México fue el único que votó en la OEA para que no expulsaran a Cuba. ¿Tú ves mal regresar a una política exterior de principios? No, yo creo que el tema de dar asilo político es bueno, o sea, eso es importante porque si hacemos un saldo histórico, yo creo que hemos ganado mucho. Los que llegaron después de la Guerra Civil en España, ¿no? Fundaron el Colegio de México, el Fondo de Cultura. Vamos, yo creo que sí generaron y dieron de sí un valor agregado para la cultura, para la educación, para la universidad. Pero yo insisto que hay que separar, ¿no? Es decir, yo creo que por una parte está el problema político en Bolivia y posteriormente un poco el perfil del personaje que viene. Es decir, está haciendo política desde México. Es un factor que desequilibra en este momento a Bolivia, porque está activo, está hablando, está dando declaraciones, está señalando, está diciendo que fue golpe, ¿no? Está muy activo. Yo creo que el asilo es, a ver, vamos a bajar un poco de volumen, espérate unos 90 días, 6 meses, 1 año, 2 años, para de alguna manera, pues, tratar de regresar a la política, pero yo lo veo muy activo, es decir, estas horas que he estado en México lo veo muy activo y como tú mencionas, la no injerencia y todo, me parece que pues está muy cuestionable el asunto, ¿no? Vamos a hacer una pausa, regresamos en Debate 22, no le cambie. Estamos de vuelta en la recta final de Debate 22 con este tema de Evo Morales, si fue un golpe de Estado, si hubo fraude, no hubo fraude en las elecciones. Adalberto, ¿tú crees que hubo fraude en estas elecciones? Bueno, yo creo que lo que se ha leído, lo que ha sido informado, no hubo fraude. Lo que hay hubo una serie de irregularidades. Por ejemplo, hay que entender que el secretario actual de la Organización de Estados Americanos es un personaje muy polémico y muy contradictorio, y especialmente contra los gobiernos progresistas. Y el caso es que la OEA ha mencionado, y hay estudios recientes que se han dado a conocer, donde se demuestra que no hubo fraude, hubo algunas irregularidades, específicamente 78.
Y eso no quiere decir que hubo un fraude general sobre las elecciones, simplemente hubo algunas inconsistencias directamente en 78 actas del escrutinio y que fueron tomadas al azar. Eso no quiere decir que haya habido ¿Cree que un no hubo fraude? Bueno, por lo menos los analistas y los que han trabajado en la información que se conoce, se habla que no hay fraude. Sin embargo, sí hay la intencionalidad política de los sectores más conservadores, de los sectores ante el presidente Morales, de acusarlo de fraude, porque eso es parte de la campaña de la derecha concretamente, que está no tan solo en Bolivia, sino en general en América Latina, tratando de quitar esa buena imagen, y lo ha dicho él en buena medida. ¿Qué es lo que más lo acusan al presidente Morales y por lo que igual no les gusta que sea presidente? Porque es indígena, porque hay un fuerte racismo. En muchas expresiones que escuchamos de la oposición, los que no están en contra, es porque existe un marcado racismo contra un presidente que es indígena, que representa los valores de una sociedad sí que ha estado por muchos años sometida en nuestros países, cuando en algunos de ellos, como México, Bolivia, Guatemala, pues son un sector muy representativo de nuestra sociedad. Y eso es lo que representa el presidente Morales. La prueba está que en las elecciones la mayoría de los votos son de las comunidades indígenas, que son los que llegaron al último y son exactamente los que le dieron el triunfo al presidente Morales, pero que evidentemente los sectores que no son de acuerdo con el partidario del presidente Morales estaban básicamente en los núcleos urbanos y en ciudades como La Paz, por ejemplo. Mientras que en el Alto, que es alrededor de la ciudad de La Paz, donde predomina la población indígena, bueno, se manifestaron en ese sentido. Entonces, lo que se ha demostrado realmente, haciendo ya los análisis, hay una serie de estudios que se han hecho sobre ese periodo electoral y se ha demostrado que no es un fraude electoral. Sin embargo, la derecha argumenta, sí, el golpe de Estado a través de este llamado fraude electoral. Incluso ya la autonombrada presidenta, ¿sí?, la señora Áñez, que se autonombra, ¿cuál fue una de sus primeras políticas? Reconocer al autonombrado presidente de Venezuela, el señor Guaidó. O sea, lo cual hace ver qué tipo de personajes nos estamos encontrando representativos de esa derecha. Fausto. Mira, a ver... Dámela rapidito porque nos tenemos casi que ir. Cuando ganó Evo Morales nadie decía que había racismo en Bolivia. El día del referéndum perdió en 6 de los 9 departamentos en Bolivia. Sí hubo fraude, hubo un apagón. Luis Almagro se tiene que ir de la OEA, quemó sus puentes en la asamblea de la OEA aquí en Cancún hace 2 años. Sin embargo, eso no quita de que sí hubo fraude, porque más de 90 observadores de 26 países estuvieron en Bolivia, hicieron el diagnóstico y no ganó por más de 10 puntos porcentuales, que era lo que él dijo, ¿no? Tu opinión es que sí hay fraude. Por supuesto. Casi nos vamos a ir. Tengo la misma pregunta para los dos, si me la pudieran contestar muy concreto. Número 1, ¿qué significa este mensaje de Donald Trump donde dice: esto es un llamado para Nicaragua y Venezuela, próximamente, por supuesto, en su Twitter? Y 2, ¿cuál va a ser el futuro de Bolivia? Bueno, que para el gobierno norteamericano, pues hay unos enemigos declarados en América Latina, particularmente el presidente Maduro, el presidente Daniel Ortega, hoy en día el presidente Díaz-Canel en Cuba, y todavía no nombra a López Obrador porque forma parte de una misma corriente política que son los gobiernos progresistas en América Latina. Hay más, pero por mencionar estos. En el caso de México hay fuertes enfrentamientos con Estados Unidos por 2 motivos centrales: la frontera, donde se quiere instalar el muro, o acabar, mejor dicho, el muro. Y el otro, acusar que desde aquí el narcotráfico está enviando sus drogas allá, cuando sabemos que la mayoría, por ejemplo, de la cocaína viene de Colombia, de un gobierno de derecha que patrocina, sobre todo, a los paramilitares y a los grupos de narcotraficantes. Y eso es entonces una política que está enfrentando a algunos países y gobiernos de la región con las políticas del presidente Trump. ¿Futuro de Bolivia? Pues yo creo que va a ser incierto todavía, porque esto va a depender de la correlación de fuerzas. Lo estamos viendo ya, los fuertes enfrentamientos que hay allá, que la policía no puede controlar la protesta social de los que defienden al presidente Evo Morales. Fausto, Trump y futuro de Bolivia. Bueno, mira, Trump es Trump. Afortunadamente en Estados Unidos funciona la división de poderes. El próximo año habrá elecciones y si la mayoría de los estadounidenses ya no lo quieren, se va a ir. No se va a quedar, no se va a atornillar y no va a haber fraude. El tema de América Latina no le interesa a Donald Trump, está muy metido en su
en su campaña electoral. Por eso decir que es Venezuela y Nicaragua, pues yo no veo cuáles van a ser las consecuencias. Yo no veo la distinción entre dictaduras de izquierda y derecha. Cuando hay violación de derechos humanos, eso no tiene nada que ver con la ideología. Y el futuro de Bolivia, incierto totalmente, lamentable, muy vulnerable. Lo vimos en las últimas horas, cuando pues, de repente ya tiene presidenta, no había quórum, pero ahora ya se llama presidenta. Pero es como cuando hay un partido de fútbol, es decir, se fue el árbitro, nadie está pitando, todo el mundo se comete faules, y entonces, ¿qué va a pasar? Por eso yo digo que Evo Morales fue un irresponsable, porque dejó Bolivia incendiada. No viene de Bagdad, no viene de una guerra civil de Siria. Cuando se habla de que lo están persiguiendo y corría peligro su vida, perdón, pero en realidad cuando corre la vida a peligro es en Bagdad, es en Afganistán, es a fuego cruzado, donde hay atentados todos los días, ¿no? ¿Qué futuro nos espera en América Latina próximamente? Yo creo que un futuro próspero. Siempre hay que tener esperanzas. Afortunadamente la historia nos ha demostrado que siempre de la crisis salga algo nuevo. En Chile, por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita? Hay un gobierno de derecha muy conservador con instalación de una serie de reformas neoliberales y la gente está dando alternativas. La mayoría de la gente, vemos las movilizaciones que proponen en Chile la gente, bueno, un nuevo establecimiento de una nueva constitución a partir de una asamblea constituyente y que haya un referéndum sobre esa constitución que logre establecerse. Pero no como la de Maduro, ¿no? Es decir, habrá entonces una respuesta general de la gente. No es de Maduro. No, es de o sea, un que no es sector, una asamblea constituyente como la de Maduro. Si me permite Que fue un hablar, parche. yo no lo interrumpo, No, si perdón, me permite hablar. adelante. Bueno, en Venezuela ocurre precisamente ese fenómeno, que hay un sector que estaba que está con la revolución y otro sector que no. Esto mismo pasa en México. Hay sectores que están en contra del presidente López Obrador y hay sectores mayoritarios que así lo respaldan. Y eso no implica que haya una lucha política, que haya distintos puntos de vista. Claro que la derecha es más torpe en resolver y recurre a la fuerza. Fausto, nos vamos. Conclusión. Pues mira, ojalá que haya democracia y ojalá que haya competencia entre partidos políticos. Eso es lo único que yo quisiera. ¿Futuro de América Latina? Totalmente con la sombra, con las nubes encima, ¿no? Es decir, con un dictador como Nicolás Maduro, que crea una asamblea constituyente como un parche para tapar a la legítima, a la democráticamente electa en diciembre del 2015. Yo no veo a una Nicaragua libre todavía, yo no veo a Cuba libre, es decir, tanto de izquierda como de derecha. También Piñera, ¿no? Cometiendo muchísimos errores, distante de la población, pero ojalá que también Chile entre en un proceso de autocrítica, ¿no? Piñera, y ponga sus barbas a remojar. Les agradezco mucho Gracias. que hayan No, gracias venido, a muy usted. enriquecedor el debate. Adalberto Santana, muchísimas gracias. Gracias. Fausto Pretelini, muchísimas Encantado. gracias. Yo soy Kimberly Armengol. Déjenos todas sus opiniones en redes sociales. Les espero el próximo miércoles, en punto de las 9.